efecto que sí. Estamos. Volvimos y volvió a la sección que es mi caprichito, es hablar de cine. Voy a arrancar con una pequeña introducción. Voy a pedir que las imágenes, mientras las voy pidiendo, se vayan pasando para que no se spoilee la película de la que vamos a hablar. Voy a arrancar con una anécdota de chiquito. Y es que cuando tenía 10 años recuerdo haber visto a dos muchachos en una moto con una actitud bastante sospechosa. Y quizá fue el instinto de supervivencia que cualquier ciudadano argentino en proceso de formación desarrolla cuando comienza a conocer la libertad por fuera de las cuatro paredes de su casa, cuando empieza a conocer la calle. Caminaba junto con mi madre por el centro cuando la moto pasó por al lado a toda velocidad. Y recuerdo patente que ella me dijo, se van a laburar los muchachos. Ahí fue cuando conocí una variante de las tantas definiciones de la palabra delincuente. También existen varios modos de ejercer ese laburo y disfrazarlo de distintas maneras. La palabra delincuente en sí viene de una palabra en latín que es delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley, porque como bien dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Muy bien. La trampa, por su parte, se define como aquella acción realizada para tomar ventaja de forma maliciosa en un juego de competencia, pasando por encima de toda ley establecida y por encima de otro. Un concepto que se adoptó en nuestro querido suelo argentino como viveza criolla. Esta cinta que vamos a ver a continuación podría haber adoptado ese título, pero al igual que su título original hubiese generado cero impacto, sobre todo en el final. Farsantes era el nombre que iba a llevar, pero la haría muy predecible. Luego se optó por 8 hermanas, pero al final no convencía tanto y finalmente se llegó al título que pasaría a la historia como una de las mejores películas del cine nacional. Y ahora sí la imagen, por favor. Estamos hablando de 9 reinas. Tenemos el póster, la primera imagen. Qué joven que estaba Darín, ¿eh? Sí. La número 1. Vamos a hablar del armado de la preproducción, del armado del guión. Y es que en el año 97 Fabián Bielinski escribió el guión que sin saberlo lo dejaría en la historia. Con mucha ilusión lo paseó por todas las productoras, pero lo rechazaron en todas las ocasiones. Un año después, los amigos de él y los familiares le dicen que hay un concurso llamado Nuevos Talentos en donde se van a presentar varios guionistas y aspirantes a directores de cine. Él dice, no voy a ir a Patagonic Films porque el año pasado cuando fui a pasear mi guión por todos lados me lo rechazaron, entonces no voy a ir. Terminó yendo y terminó siendo el campeón, el ganador de ese concurso que competía contra 354 guiones. Wow. Y terminó siendo el mejor de todos, claramente ya sabemos por qué. Bueno, para armar el guión se había informado muchísimo, leyendo muchísimos libros sobre estafas. También contó con una amiga periodista que le pasaba información acerca de casos reales de estafas de todo tipo y basándose en experiencias propias que había sufrido su familia, como el famoso cuento del tío. En palabras de Bielinski, el guión está muy trabajado para convertir al espectador en una víctima más y creo que lo logró. Creo que sí, la verdad que sí. Me agarraron por desprevenida al final. Sí. Los que vimos por primera vez la película, no te esperas ese final claramente. Una vez organizado todo el equipo de trabajo, si podemos pasar a la imagen número 2, quedaba por ultimar ciertos detalles. Ahí vemos a Bielinski arriba de todo con Gastón Pauls. La segunda persona que vemos en imagen es Marcelo Camorino, el director de fotografía, que tuvo que realizar un trabajo espectacular porque la película transcurre ocurre en 36 horas del día. Se supone que no habría ningún corte, nada, ni nada. Entonces tuvo que recurrir al formato de grabación de la Steadicam, que para la época, esa época de Argentina era algo carísimo y poco usual que se utilice. Que para los que no saben, la Steadicam es un sistema que hace que la cámara no se vaya moviendo mientras los personajes estén en constante movimiento. Justamente es una película que los personajes están todo el tiempo en la calle y todo el tiempo moviéndose de un lado para otro. Por otro lado, la tercera persona que vemos en imagen es Mónica Toschi, o Toski, quien es la vestuarista, y se le pidió que hiciese un traje para el personaje de Marcos, un traje holgado. Alguien que parezca dentro de todo una persona formal,
pero que estuviese tranquilo al momento si tenía que correr, como vemos en una de las escenas de la película. Pasamos a la siguiente imagen. En un principio se pensó en Leonardo Sbaraglia, como vemos en una imagen editada hasta ahí, ahí abajo, en Leonardo Sbaraglia para el papel de Juan y a Gabriel El Puma Goiti para el papel de Marcos, que hubiese encajado perfecto porque tiene una cara de garca tremenda. Pero ¿qué pasa? Sbaraglia dijo que no, rechazó el papel porque ya había terminado de grabar en España y estaba cansado a nivel físico y mental y tenía un proyecto para empezar en nada, un mes. Que también en un mes iban a arrancar las grabaciones de Nueve Reinas. Al final se optó por Gastón Pauls y por Ricardo Darín, como terminamos viendo en la película original. Tiempo después, Sbaraglia declaró que se arrepiente de no haber formado parte de esta película, viendo el éxito que tuvo. Por otro lado, lo del Puma Goiti no se sabe qué pasó, se rumorea que fueron problemas en preproducción y bueno, y terminó siendo descartado. Bielinski va a presentarle el guión a Darín con la peor de las ondas, porque Bielinski le dice, yo te presento este papel, pero vos caerías muy simpático. Y la idea del personaje es que no caiga simpático. Marcos es un estafador que estafó hasta su propia familia, tiene que caer mal. Entonces Ricardo Darín tuvo que hacer un trabajo excepcional que creo que fue excelente en esta película y lo terminó de consagrarse como el gran actor argentino que es. Por su lado, Martín Odara, un asistente de producción, dijo que Gastón terminó haciendo un mejor Juan que el que hubiese hecho Sbaraglia. ¿Por qué? Porque si bien Sbaraglia tiene un rostro un poco aniñado, medio que es algo sospechoso. Además, la cara de buen tipo no la puedes comprar con nada. Exacto. Referencia para que vean la peli. Justamente algo de lo que se habla en la película. También vemos en la cinta apariciones interesantes de grandes actrices y actores del momento, como es el caso de Leticia Brediche, que es parte del elenco principal, digamos, aparece bastante. Un jovencísimo Tomás Fonsi, que yo la primera vez que lo vi no lo reconocí. Rolly Serrano, que aparece al final, en el momento que quieren estafarlo a Gastón Pauls. Y el español Ignasi Abadal como Gandolfo, que vendría siendo el que compra las Nueve Reinas, que quiere comprar las estampillas. Hay una curiosidad acá y es que al momento de armar el personaje, a Bielinski le presentaron una serie de personas que se postularon para interpretar a Gandolfo y él dijo que no, él quería un español posta porque cualquier cosa que levantara sospecha en el público hubiese perdido gracia en la película. Dijo, sacado de la película, la verdad. Sí. La producción le dijo, pero no tenemos tanto presupuesto, no importa, tráiganme a un español. Y fueron a buscarle a Ignasi Abadal, que terminó haciendo un papel excelente. La película contó con un presupuesto de 1 millón de pesos y terminó recaudando 5 entre toda la recaudación que tuvo presentándose en festivales de Francia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Al contar con poco presupuesto y al grabar en la calle todo el tiempo, pasaba mucho esto de que reconocían a Darín o a Gastón Pauls y muchas veces las grabaciones se tenían que parar porque terminaba todo arruinado. Incluso los de la producción, cuando grababan en la calle, hacían como un círculo rodeando a los actores para que pudiesen grabar tranquilos. Opuesto a lo que pasaba con Ocupas, la verdad. Claro, exacto. Vean Ocupas también, muy importante. Nueve Reinas es la única película argentina que aparece en la primera edición del libro 1001 películas que tenés que ver antes de morir, publicada en 2003. Y lo más curioso se da en la escena filmada en Puerto Madero, que es cuando le roban las estampillas y ambos tienen que salir a correr. Si podemos ver la imagen, que es como un póster promocional también, que es tan buena la escena que se usó como póster promocional, en la que Ricardo Darín y Gastón Pauls están corriendo. Lo más curioso de esta escena es que la primera vez que la filmaron, Gastón Pauls se tropieza, se corta la rodilla y termina necesitando 5 puntos, recuperación de una semana. Vuelven a filmar la escena. Darín lo carga, le dice, che, tened cuidado esta vez, y al momento de que gritan acción, esa no es, tenemos la imagen es otro póster.
Y al momento que gritan acción, Darín se desgarra. Como última curiosidad es que se trata sobre el final de la película, que mucha gente lo toma como una predicción acerca de lo que pasó en el 2001 con el corralito, porque el final de la película recordarán que es cuando Darín va a cobrar un supuesto cheque de 450.000, ¿era? Sí, dólares para ese momento. Y bueno, termina encontrándose con un banco. Hermosa escena, recordarán cómo es la frase, te lo vas a tener que meter en el culo, Marquitos. Excelente. Y ahora vamos con el análisis de la película, y es que la película comienza con Juan, nervioso, fuera de una estación de servicio, creo que tenemos imágenes de eso también, encendiendo un cigarrillo con otro, acompañado del amanecer. Y la primera vez que vemos la película pensamos que él está nervioso por lo que va a hacer a continuación, que es estafar a la cajera de la estación de servicio. Cuando la volvemos a ver nos damos cuenta que en realidad está nervioso porque está por comenzar todo el plan, la gran estafa que planifica contra Marcos, contra Darín. Y la primera vez que la vemos, como bien planificó Bielinski, somos una víctima más. Pensamos que Juan es el típico pibe medio bonachón que elige ese camino porque no le queda otra, porque como señala en la película tiene que sacar al padre de la cárcel y demás. Y en la primera visita aprendemos con él, vemos la evolución de un novato a un profesional hasta que llega el giro de tuerca. En esa primera secuencia conocemos a Marcos, quien se hace pasar por un policía haciendo la mímica de que se va a llevar al joven estafador a la comisaría. Pasamos a la siguiente imagen. Posteriormente vemos una caminata entre los dos que dura unos 10 segundos hasta que Darín lo suelta y empieza a revolear mercadería que sacó de la estación de servicio, revelando su verdadera identidad, haciendo que Juan se sienta como lo que nos trata de hacer creer que es durante toda la película, un boludo. Vemos como con el paso de las horas ambos reafirman más y más esa sociedad, pero Juan desconfía múltiples veces de Marcos pensando que todo se trata de un curro. Lo que nos espera a Marcos es que está siendo presa del mejor plan fabricado para estafar a un estafador, justicia desde la viveza criolla, fuego contra fuego. De hecho es como un medio... ladrón que le roba a ladrón. Claro, sí. Sí, pero también se ve como esa imagen, o se puede interpretar así, de prender un cigarrillo con otro cigarrillo, es como... pasarse el mando del estafador mayor. Esa frase es buenísima. Y Sí. no importa cuándo leas, Sí, eso sí, estás sí. en este país. Representa a Argentina. Este país se va a la mierda. De hecho, ahí ya empieza a caer simpático Darín, así que no cumplió totalmente Es con su... que Darín es el porteño promedio, Sí, podríamos sí. decirlo. Hace un excelente papel. Para todos los que dicen que Darín siempre hace de Darín, no es así. Estoy completamente en desacuerdo. Marcos es un tipo que estafó hasta su propia familia, desviando la herencia de sus abuelos en gastos propios entre sus abogados. Sus hermanos Valeria y posteriormente Federico lo van a detestar por todo lo que él representa. Durante la película vemos a un tipo soberbio que cree que se la sabe toda. Podemos apreciar esto en 3 escenas. Tenemos las imágenes. Cuando le dice a Juan, ahí vemos, no, es la anterior, me parece. Ahí está, vemos las 3 escenas. Cuando le dice a Juan lo que mencionabas vos, de que tiene cara de buen tipo y tiene que aprovechar eso, que eso no se compra de ninguna manera. Cuando le muestra el submundo en el cual están inmersos, en esa icónica escena que nombra hasta 16 tipos de delincuentes, que creo que tenemos el video, si lo podemos pasar. Era el video que veíamos en el comienzo. ¿Tenemos el audio? Está como medio... Ah, ahí está. Bueno, ahí vemos cómo se... Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros.
Bueno, ahí Filos. vemos como decíamos al principio, se exceptúa él de los chorros comunes. Incluso al principio de la escena le dice, yo no soy chorro, yo no salgo de caño. Eso hacen Claro, los giles. esos son ellos. Soy un ladrón profesional. De hecho, también se ve algo así en El robo del siglo, cuando Peretti le dice a Franchella, te busco a vos porque sos el mejor ladrón. Y él le dice, no, yo no soy un ladrón, yo soy un profesional. Me encanta que esa escena retrata un poco el instinto de supervivencia en Microcentro. Sí, 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 es que sí. Es Microcentro un lunes a las 2 de la tarde, básicamente. Y la tercera escena, que podemos volver a la imagen anterior, es la del baño. La anterior, exacto. La del baño con la mítica frase también, putos sobran, faltan financistas, cuando vende a la hermana para comprar las estampillas. Porque Gandolfo le dice, te voy a pagar las estampillas si tu hermana sube a mi habitación. Ahí es donde él también le vuelve a demostrar como que se las sabe todas, diciéndole que todos tienen un precio en cierto punto. Y bueno, básicamente termina siendo estafado por creerse más que el resto en todo momento. Y de hecho, Juan da varias señales en todo momento de que se está tratando de una estafa. Le da ese pie a sospechar. El primer momento que veíamos ahí era cuando lo confronta en otra imagen. La otra, exacto. Que en un principio él le dice, yo no hago el truco del café, que es cuando va a un bar, pide un café, le paga con un billete roto, vuelve a entrar Darín, busca el vuelto y le dice, pero vos no me pagaste. Sí, te pagué con un billete roto y acá está la prueba, la otra parte del billete roto. Le dice, yo ese tipo de truco no lo uso porque no me gusta el escándalo, tenés que molestar a la gente. Darín le dice, mientras más indignado te muestres, menos van a sospechar de vos. Lo vemos en la escena de arriba, en el cuadrito de arriba, que es la primera vez cuando le muestra, cuando duda de que le van a comprar las estampillas por esa cantidad de plata. Esa primera vez Darín medio que no entra en el juego y le dice, bueno, si no crees, tómatela porque esto pasa, es una en un millón que te va a pasar esto. Claro, encima creemos todo el tiempo que Darín lo está controlando justamente porque hace ese juego, bueno, andate, y el chabón termina viniendo, pero en realidad no, es todo parte del plan. Sí, es hermoso el guión como está armado. Y la última vez que lo hace es cuando lo confronta que tienen que comprar las estampillas originales, porque como vimos en la escena del póster, salen a correr porque la réplica se las roban y terminan siendo inútiles. Para comprar los originales le piden 250.000 pesos. Darín tiene 200.000, Gastón Pauls tiene los 50.000 que está juntando para sacar a su viejo de la cárcel. Entonces ahí lo vuelve a confrontar, que es cuando lo tira contra el auto, que veíamos ahí la imagen, y le dice, vos me querés cagar, seguro estás complotado con la vieja para sacarme mi plata y demás. Ahí lo vemos a un Darín casi de rodillas, pidiéndole que confíe, que confíe en él, que no lo iba a estafar. Termina aceptando, terminan comprando las estampillas, y bueno, después vemos que terminan cobrando, que va a cobrar un cheque que es completamente sin fondos, el banco totalmente estallado. Y por último, veíamos ahí la imagen de Gastón Pauls con Leticia Bredici. Es una escena, la del beso, que al principio, la primera vez que la miraste, quedás como, ¿qué está pasando acá? Y cuando ves el final entendés todo. Y entendés también que nunca van a dejar de mentirse entre ellos, porque Gastón Pauls, cuando le da el anillo, le dice, es un anillo que estuvo en mi familia como hace 100 años y no sé qué. Y en realidad ese es el anillo que le sacan a la señora del principio haciendo el cuento del tío. Siguen estafando desde el principio hasta el final. La película te sigue teniendo como víctima, y es un guión perfectamente estructurado. Encima son detalles que tenés que ir recolectando de a poco, porque si se te pasa, ya está, después tenés que volver a verlo. Es que ni siquiera los encontrás mirándolo una segunda vez, tenés que volver a verlo y volver a verla y volver a verla, y vas entendiendo todo, desde mínimo un gesto como una mirada. Todo está ahí tiene un porqué, todo tiene un porqué. Por estas cosas más que les contaba y mucho más, si quieren disfrutar esta película e intrigarse como nosotros la primera vez que la vimos, miren Nueve Reinas, que en efecto es cine, la podemos catalogar así.
¿Estamos bien de tiempo o ya terminamos la...? Bueno, bien, vamos a terminar la columna. Igual ya no tenía más información. Era eso. Si quieren más, miren la película. Pueden investigar, si quieren, el negocio de las estampillas. Ya no empezaba a recomendar. No, pero como estudiante de diseño, puedo decirles que las estampillas son unas cosas muy preciadas, porque tienen no solamente historias, sino que una reproductibilidad rara, y mientras más errores se encuentren, más cara va a ser. Por eso las estampillas valen tanto. Vos cuando lo ves decís, ¿por qué vale tanto un pedazo de papel? Pero en realidad hay todo un proceso, todo un laburo impresionante en un cuadradito de 2 por 2 centímetros. Wow. Hay que hacer estampillas. Hay que hacer estampillas. Tenemos negocio nuevo. Bueno, sin ser pretencioso, sin tomarte el pelo, con la mayor carga de realismo, muestra al argentino de a pie de a principios de los 2000 y por qué no al actual. El vivo retrato del porteño fundido en la famosa ciudad de la furia, el que se cree más vivo que el otro, que no hay salida de todo este caos y que fervientemente piensa que este país se va a la mierda. Y así lo retrataba Enrique Santos Discépolo en Cambalache, en esta ocasión interpretada por Hermética. Muy bien. Ya volvemos.